comparativo, un paralelismo, un símil de esta semana, ocurrieron dos cosas en el PLD que evidencian cada día una tesis que yo he enarbolado, que Danilo Medina es para el PLD lo que fue Miguel Vargas para el PRD. Pero él no lo quiere entender. No, ni se va a sentar. Y Abel Martínez torpemente no entiende que debe hacer lo mismo que hizo Peña Nieto con Salinas de Gortari. Alejar su figura de él por lo dañada y manchada que estaba. El presidente del PRI de esos 71 años, de la dictadura perfecta, el Partido Revolucionario Institucional de México, que salió desacreditado. Y toda su vida ha tratado, incluso lo dije hace varias semanas aquí, su sobrina, Claudia Ruiz Massieu, que anunció sus aspiraciones, pretensiones para encabezar la boleta presidencial del PRI en México, ni siquiera usa el apellido de Gortari. Porque incluso su tío, dicen que su tío Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, fue quien pagó el asesinato de su padre, de José Francisco Ruiz Massieu. Pero eso es harina de otro costal. Cuando uno ve que a Abel Martínez le impusieron a Francisco Javier García, ¿cómo el PLD habla de renovación? No había otra persona que pudiera. No. Y si hubiese puesto un joven, a jóvenes, ¿verdad? O que a un tienen joven las condiciones. Con condiciones que le hubiesen puesto tal vez esos de consultor, esos asesor. líderes históricos de ese partido, porque hay que darle su mérito. Ha pasado varios procesos electorales. Hasta ahora no ha perdido una. No, perdió con el penco. Bueno, pero es que el penco, es verdad. Bueno, el penco. Lleva ¿cómo es? Lleva ya tiene su primer revés. Pero hasta los campeones que están por nocaut le llega una. Yo soy de los Yankees, del 96 al 2009 yo gocé. Ahora me toca sufrir. Parece que al PLD le llegó el momento. Sí, entonces si hubiese puesto un joven, perdón, mandan un mensaje de renovación. Y le ponen atrás, son líderes históricos. Esos viejos tienen que coger un asiento atrás. Lamentablemente, el comité político del PLD quiere hacer política en la era digital, todavía pensando con la cabeza de la Guerra Fría. Entonces, otra cosa que sucedió, para que ustedes vean, a José de la Luz, que usted puede tener todo el juicio que quiera, por mí José de la Luz vive vendiendo que es un comunista y anda, y siempre se le ha dicho que anda en un carro deportivo. Él dice, pregona que ninguna universidad de este país le ha dado la talla, porque él le parece que entiende que él es Steve Jobs dominicano. O sea, son cosas. Ahora, que un partido político no tenga la capacidad ni el discernimiento de aperturar un ejercicio de democracia pleno, interno, porque las voces disidentes siempre son necesarias para mantener un equilibrio. Yo no puedo estar de acuerdo con todo lo que alguien diga. El día que alguien esté de acuerdo conmigo, si Jochi estuviera de acuerdo con todo lo que yo planteo, yo le diría a Jochi que tiene que ir a un psiquiatra. O viceversa, él a mí. Porque debe haber algún grado de discernimiento. A José de la Luz lo expulsaron en el día de ayer del PLD. Y él ni siquiera sabía que estaba en un proceso disciplinario. Eso me recordó a mí que también por demás es una vulneración a la libertad de expresión y al debido proceso, porque para tú botarme a un sitio y meterme en un proceso disciplinario tienes que notificarme, pero yo tengo conocimiento de que se me acusa. Pero él no había renunciado hace un año. Él había renunciado, pero él lo quisieron humillar y lo votaron. Ok. Y él dijo que no había renunciado por no escribir el nombre de Danilo Medina. Es que es el dueño de ese partido. No, eso es un colmado, es verdad lo que él dijo, es un colmado. Y eso me recordó que en paz descanse, cuando Orlando Jorge Mera, a Yanilda Vázquez creo que era, a Milagro Ortiz Bosch y a el presidente Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía, que fue el único inteligente que no se prestó al mamotreto y no se presentó, siendo Orlando Jorge Mera el secretario general de ese partido, del PRD en ese momento, legítimo, no lo dejaron entrar a su propio juicio disciplinario cuando los juicios son orales, públicos y contradictorios, y que las personas tienen un derecho de defensa. O sea, hay de aquel que le lleve la contraria al emperador Danilo Medina. Bueno, cada día, y también Danilo Medina está pareciendo a alguien que alega que es el único que dice la verdad absoluta, el impoluto, que es Guillermo Moreno, que critica a los partidos que hacen procesos internos, pero él nunca ha hecho una convención. Y hay de aquel que quiera contrarrestarlo, enfrentarlo internamente del partido, porque eso es su propiedad. Así no se lleva un partido político sano. Yo creo que lo que se está evidenciando aquí es que a miras a futuro, que ese va a ser mi tema de mi artículo la próxima semana, del gobierno a la oposición y de ahí a la decepción, donde hago una cronología desde los ateros de Santana y los afrancesados de Buenaventura Báez, que asumió el liderazgo de la burguesía ante la ausencia de Duarte, que fue exiliado,
hasta el día de hoy, para que ustedes vean cómo los partidos políticos en este país tienen fecha de caducidad. Pero ya eso, aquí se está polarizando el sistema de partidos políticos en dos fuerzas. El PLD parece que cada día desea luchar por quedarse por un tercer lugar. Lo único positivo del PLD en estos últimos meses ha sido la elección de Abel Martínez, que aunque yo no tenga simpatías por él ni cercanía, se debe reconocer que Abel Martínez es el candidato natural de las bases PLDistas, pero tiene un trabajo muy difícil, que es poder levantar esas estructuras, reconectar ese partido con la base social, que era esa clase media, que tenían un matrimonio sin divorcio con el PLD a partir del gobierno del 2004, de esas elecciones, pero que Danilo Medina, pasando de un ejercicio populista a un autoritario y plagado de corrupción, un Danilo Medina que sus últimas alocuciones fueron insolentes con el presidente. Mi último pecado fue que lo hice mejor que él, que llegó hasta militarizar un congreso en busca de una reelección perdida, una intentona reeleccionista, y luego transmutó esa reelección en otro cuerpo, que fue un candidato. Cuando uno ve los candidatos del PLD, Juan Bosch, Leonel Fernández, Danilo Medina, que como candidato, el pasar del tiempo, pueden decir lo que quieran, fue un candidato con muchísimas deficiencias. Si no, busquen el video en Santiago cuando él dijo: yo no estoy en una campaña electoral, estoy en la construcción de un sueño, cuando le quitaron el teleprompter, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y donde la votaron por los 411 fue con el penco. Un candidato totalmente contrario a la base social que sustentaba el PLD, de esos círculos de estudio, donde Juan Bosch hizo un partido de cuadros, que ganó las elecciones del 90 y no la pudo cobrar por un fraude, 25,000 votos observados del PQDC que le pusieron. Y esas elecciones, Juan Bosch hizo el llamado a la desobediencia civil, que Grimaldi supuestamente estaba en el centro de cómputo, que Felucho Jiménez y que se durmió en la junta, y ahí hicieron el lío, todas las leyendas urbanas habidas por haber. Pero cuando uno ve los candidatos del PLD y ve esa clase social, esa clase dirigencial que tenía el PLD, que salían de los círculos del estudio, y uno veía al penco, un tipo que se trababa haciendo una pequeña suma, que se sentía orgulloso del apodo, porque decía: ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el miedo con el penco? Señores, el PLD perdió su sustentación social en este país, y Danilo Medina cada día opera más para distanciarse. Cuando los partidos se cierran a la sociedad, ahí no hay nada que buscar.